Buenos días, chicos. Vamos a comenzar con la oración. Para ello nos va a ayudar Tami, el Tami Alegre. Vamos a comenzar con la oración de la mañana, ¿no? La buena nueva, la casa de mi padre es la escala de oración. Se acercaba la Pascua y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas, de cuerdas, y los echó del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: Saquen eso de aquí y no haga de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos, recordando las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan ese templo y en 3 días no volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que le había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Es palabra del Señor. Gloria a ti. Gracias, Tami. No hay problema. Vamos a continuar con la segunda parte que nos va a ayudar Matías. ¿Sí? ¿Te escuchamos, Matías? Según la tradición cristiana, el emperador Constantino y su esposa Fausta, luego de derrotar en el 302 a Magencio, en gratitud a Cristo por la victoria, donaron al Papa la casa de la emperatriz, Domus Faustae, que en adelante fue la morada de los papas. Al lado del palacio se construyó la primera gran iglesia del cristianismo, la Basílica de Letrán, cuyo nombre más antiguo fue Archibasílica del Santísimo Salvador y de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Es la que tiene mayor rango entre las cuatro basílicas mayores de Roma: la Basílica de San Pedro del Vaticano, la Basílica de San Pablo Extramuros y la Basílica de Santa María la Mayor. En 1980 fue incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad en Europa por la UNESCO. Pero para ello yo Gracias. tengo que tener en cuenta Bien, vamos a continuar entonces con la oración al Padre. En este caso lo va a hacer Romina. Romina, te escuchamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos. Primero vamos a ver, por favor, a Y no nos nivel, dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. por favor, todos abrimos el programa para tenerlo listo. Gracias, Romina. Solamente Y para por poder último, vamos a terminar con la oración de la Virgen María, que nos va a ayudar. hoy vamos a trabajar lo escuchamos. páginas maestras. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte, nuestra muerte. Amén. A ver. Gracias, chicos. Entonces vamos a comenzar. A ver, por favor. Mi Laura, si puedes activar su micro, se lo voy a agradecer. Por acá. Sí, oh. Ya, gracias. Bien, vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer hoy día, como le dije, es complemento a lo que ya hemos visto, el campo magnético. Y para esto me gustaría, bueno, primero vamos a ver los desempeños. ¿Qué es lo que esperamos lograr, ¿no? Que elaborar algunos protocolos sencillos para manipular variables independientes con respecto a una seleccionada. Vamos a manipular algunas variables. Eso quiere decir magnitudes que vamos a poder observar. Y con esto vamos a calcular la inducción magnética. Explica con argumentos científicos el funcionamiento de levitación magnética. ¿Qué es la levitación magnética? Vamos a continuar con lo que viene a ser
Las preguntas, como bien han dicho, en el caso de la propiedad de los imanes, utiliza es la repulsión, la repulsión magnética, y se genera, ese campo magnético de repulsión se genera por la corriente eléctrica, que es lo que vamos a estudiar también. Bien, ¿qué vamos a comenzar? ¿O cómo fue la historia del campo magnético, ¿no? Todos creen que es la brújula, ¿no? Que se usaba aguja magnética. Se utilizó en China por primera vez en el siglo XIII, ¿no? Antes de Cristo, que su invención es de origen árabe o hindú, ¿no? Los antiguos, por eso es que la aguja se desvía cuando tú tienes un imán, pues, porque tiene esa polaridad. Solamente que usa los polos de la Tierra, en el caso que tú tienes que guiarte, usa los polos de la Tierra. En el caso de los polos de la Tierra, una cosa es los polos magnéticos de la Tierra y otra cosa son los polos geográficos de la Tierra. Eso les han explicado en geografía probablemente, y si no, lo va a explicar el profesor Calle en algún momento. Los polos geográficos y los polos magnéticos son inversos. O sea, por ejemplo, el polo norte geográfico es el polo sur magnético. Es inverso, ¿no? Entonces la aguja cuando se mueve al norte, la agujita pues está marcando el polo norte geográfico, ¿ya? Pero es el polo sur magnético, o sea, lo opuesto, no se movería la agujita de la puntita del norte, ¿no? Entonces, eso punto tener en claro cuando tenemos que ver la parte de conceptos, porque hay preguntas teóricas también de eso. Los antiguos griegos tenían conocimiento de magnetismo en el año 8000 a.C., ¿no? Ellos descubrieron que ciertas piedras conocidas ahora, ¿ya? Como magnetita, tenían la propiedad de atraer pedazos de hierro, ¿no? La leyenda atribuye el nombre de magnetita ya que el pastor Magnés le clavaba los clavos de sus zapatos y la punta de su bastón en un campo magnético, ¿no? Mientras pasaba su rebaño. Conceptos básicos. El magnetismo, ¿no? Se denomina así a la propiedad que tiene algunos cuerpos de atraer pedacitos de hierro, ¿no? Entonces viene ese magnetismo. El imán, nombre que toma aquel cuerpo que posee magnetismo, es decir, que tiene propiedades de atraer limaduras de pedacitos de hierro. Si esta propiedad se manifiesta en forma natural, se denomina imán natural. Por ejemplo, la magnetita, ¿no? Y hay otros compuestos de hierro, básicamente, los ferromagnéticos. Pero si esta propiedad ha sido adquirida de manera forzada, se denomina imán artificial. Por ejemplo, los electroimanes, ¿no? Los electroimanes se generan cuando hay flujo de corriente eléctrica de una forma bien particular y pues esto puede levantar inclusive automóviles. Eso ustedes han visto en algunas películas en las cuales prenden un botoncito y una gran bloque de hierro en la parte superior de la grúa pues levanta un carro, ¿no? Eso es un electroimán. Se ha generado un electroimán, ¿no? Es en forma artificial. Bien, continuamos, vamos a ver acá algunas consideraciones, ¿correcto? En el caso de aquella zona del imán donde aparece y se concentra la propiedad magnética, toma el nombre de polo magnético. Están los polos que habíamos mencionado. Experimentalmente se comprueba que los polos magnéticos son inseparables, ¿no? Uno puede decir, tengo el polo norte y polo sur, lo parto por la mitad y tengo norte separado y sur separado, ¿no? Cuando tú divides por la mitad se generan nuevos polos y otra vez esas mitades cada uno tiene su polo norte y su polo sur. O sea, se divide y podemos seguir dividiendo y siempre va a ocurrir eso. Experimentalmente se comprueba, ¿no? Los polos magnéticos son inseparables. Por acuerdo se estableció sombrear el polo norte de un imán, ¿no? Entonces cuando esté sombreado, generalmente creo de color rojo, ¿ya? Es el polo norte, ¿ya? El sombreado es el polo norte, ¿de acuerdo? Todo sombreado es el polo norte. Si un imán es suspendido de su centro, este se orienta en el espacio de acuerdo a los polos terrestres, ¿no? Hemos instalado por la idea de la Tierra, ¿ya? Experimentalmente se observa que los polos magnéticos iguales se repelen y los polos magnéticos diferentes se atraen, ¿no? Que observamos justamente acá. Ahí está el electroimán, miren cómo esta grúa está cargando, ¿no? Básicamente es por este principio. Se encienden poderosos electroimanes para recoger fragmentos de metal y luego se apagan para botarlos, ¿no? Electroimanes similares. ¿Ustedes han visto la película Toy Story? Ese de dibujos animados ya, creo que era la número 3, en la que estaba en un centro en el cual trataban una fundidora, ¿no? Y casi lo queman a los juguetitos. Bueno, esa maquinita que usaron para levantar los metales, pues era un electroimán. ¿Sí? Tenía un electroimán. Parecía esa máquina, ¿no? Acá observamos, por ejemplo, algunas consideraciones, ¿no? En el caso de los polos, ya hemos observado estos puntos, cómo se concentran las limaduras de hierro en los polos, ¿no? El polo norte es el que está sombreado, ya hemos visto siempre se sombrea el polo norte, y tenemos ahí diferentes tipos de imanes que podríamos encontrar, ¿no? En el caso de suspensión, el norte pues señala el norte geográfico de la Tierra, ¿no? Ahí está.
Si se atraen es porque están con polos opuestos. Si son polos iguales se repelen. Hay repulsión acá, mira, norte con norte o sur con sur se repelen. Las líneas de inducción magnética que lo hemos observado por las limaduras de hierro encima del papelito, están las limaduras. Ya, las interacciones entre imanes se producen aún cuando están separadas a cierta distancia, ¿no? Esto comprueba que todo imán tiene asociado alrededor un campo magnético. Este campo es representado mediante las denominadas líneas de inducción magnética. Están las líneas que observamos con ese papelito, ¿no?, que nos muestra en el video, que son líneas imaginarias. ¿Y por qué se dicen imaginarias? Porque no se pueden ver. O sea, se ve solo cuando tú pones papel y tienes los imanes abajo y limaduras de hierro. Pero si estuvieran los imanes, solo imanes, no se observan esas líneas, no son visibles. Entonces, por eso son imaginarias, orientadas del polo norte hacia el polo sur, ¿no?, formando trayectorias cerradas. Acá observamos qué es lo que pasa y justamente acá viene el principio del electromagnetismo, o sea, de dónde se basa. Hubo un experimento, voy a ver si les cuelgo este videito en Paideia, ojalá que lo vean, muy interesante de cómo es que fue el descubrimiento del magnetismo, electromagnetismo, muy muy interesante. Bueno, el experimento de Oster lo que nos dice es, por ejemplo, este físico, ¿no?, estableció una relación entre la densidad y el magnetismo, ¿no?, observar que una aguja magnética se desviaba cuando pasaba corriente eléctrica. Y fue casual. Tú tienes ahí un cable, y le hicieron que estaban haciendo experimentos, ¿no? Tenía el cable donde pasaba la corriente y tenían por casualidad una brújula. Entonces, pasaba la corriente y se dieron cuenta que la brújula cambiaba de dirección. Y ellos sabían que solamente eso ocurría cuando tenía un imán al costado, pero no había imán, solamente había un cable de corriente y pasaba corriente. ¿Por qué se desvía? Y ahí fue la curiosidad de poder investigar esto, ¿no? Y observamos, miren, que cuando circula corriente, cuando no hay corriente no pasa nada con la aguja, ¿no?, en la brújula, sigue el mismo punto. Pero cuando pasa una corriente se desvía, ¿no? El norte se acerca hacia este conductor, miren, de gran tamaño. Circula corriente eléctrica. Este fenómeno puso en evidencia la asociación del campo magnético alrededor de un conductor por el que circula corriente eléctrica. O sea, el campo eléctrico y el campo magnético están relacionados de alguna forma. Para representar campos magnéticos sobre conductores se utiliza la regla de la mano derecha. Eso sí es importante, que lo vamos a manejar ahora. Ya, la regla de la mano derecha para ver la inducción magnética, qué dirección tiene esa inducción alrededor de este conductor eléctrico, ¿no? Generalmente se toma, supongamos que este sea el cable va hacia arriba la corriente, ya sabemos ya que es corriente eléctrica, ¿no? Si la corriente va hacia arriba en el conductor, imaginemos que este sea el cable, entonces lo agarramos con la mano derecha, con los deditos acá, en dirección que tenemos acá. Este pulgar debe indicar en la dirección de la corriente eléctrica y estos deditos con el cual estamos agarrando nos indica cuál es la circunferencia, porque son circunferencias, cuál es la circunferencia donde está la inducción magnética, ¿ya? La línea de inducción magnética. Eso de ahí es importante, regla de la mano derecha. Para representar, ya hemos visto, sobre los conductores se utiliza regla de la mano derecha, el cual el pulgar se ubica de acuerdo al sentido de la corriente eléctrica y los otros dedos abrazan al conductor determinando el sentido de las líneas de inducción magnética, ¿no?, lo que le está diciendo. Y en un punto se representa un vector, ¿no?, en dirección de esa circunferencia tangente. Asociación a las corrientes eléctricas. Bien, vamos a continuar. Acá se observa un poquito más. Miren, si lo vemos desde arriba, si ponemos el ojito desde arriba, en este caso, ya, desde arriba, mira cómo es que se forma esta circunferencia, ¿no? Ahí está la regla de la mano derecha. La circunferencia forma vamos a observar este conductor como es un corte transversal, como si lo cortáramos. Y cuando sale en este caso la diapositiva, cuando sale de la pantalla, se le pone un puntito. Cuando ingresa a la pantalla se le pone una X, sea la inducción magnética o sea la corriente, dependiendo que estamos analizando. En este caso estamos viendo la corriente. Esto representa la corriente. Esta es la intensidad de corriente que hemos visto antes en conductores. Este es el I, ya, este es el I, no se debe olvidar, este es el I que está saliendo de la pizarra y este que está entrando. Si lo ves desde arriba con tu ojo, ya, si estás acá arribita y observas este conductor, ya, es esta de acá. Si lo ves desde abajo, o sea, desde acá abajito, si pones acá tu ojito y te observas imaginariamente, claro, ¿no? Pues vamos a observar que este, pues, sería una X, ¿no? Este está entrando a este plano que vamos a colocar. Entonces eso ahí es importante. Si lo vemos de costado, porque acá puede estar recostado, pues vamos a observar que este es como un plano. Vamos a ver si lo podemos colocar. Acá habría como un plano, un corte, ¿ya? Acá habría como un corte que se hace. Y en el caso de ese corte, este corte que se está haciendo acá, ¿ya? Vamos a ver que esta partecita de aquí, esta partecita de acá,
¿ya? Esta parte que tenemos acá está ingresando. Y esa parte que ingresa se la representa con X. Por eso le digo, puede representar las X de los puntos tanto a la inducción magnética como puede representar también a la corriente eléctrica, ¿no? Dependiendo que es cómo la analicemos. Y el otro punto, la que está a la izquierda, que están saliendo, en este caso las que salen, esos puntitos se representan de esta manera, ¿no? Entonces, un poquito que hay que analizar cómo es que se ingresa y cómo es que sale, ¿no? Ahí estaría el ejemplo que nos está mostrando del ingreso y salida de la inducción magnética, ¿no? En realidad, esto de acá vendría a ser algo así como si lo analizamos en 3 dimensiones, sería algo así, ¿no? En la cual observamos que acá está ingresando, acá ingresa y por eso le pone X a este plano, y por acá está saliendo, y por acá se le pone puntos, ¿no? Y acá está el conductor, acá está el cable, ¿no? Todo esto de acá es el cable, esto de acá el centro que está es el cable por el que está circulando la corriente eléctrica, ¿ya? Por si acaso, o sea, son circunferencias, pero le están haciendo un corte transversal, y ese corte transversal se está viendo qué ingresa y qué sale. Básicamente eso sería. Bien, entonces ahí tenemos los puntos. Resolución, bueno, ahí vamos a encontrar las atracciones que hemos estudiado antes, ¿no? Que requiere magnetizar el clavo de hierro de un imán. Se puede hacer, ¿no? Acercar un imán al clavo debido al campo magnético, posee inicia un proceso de reorientación, ¿no? Y pues se puede magnetizar por cierto tiempo también a ciertos materiales ferromagnéticos, ¿no? Y ahí vamos a ver cuál sería su orientación en este caso, ¿no? Si tenemos unas agujitas, pues eso se pueden orientar, ¿no? Ahí observamos la orientación, observamos las líneas cómo van, y siempre acuérdense que es tangente. Tangente de esta línea de inducción, ahí está representado el vector de inducción magnética. Ahí tenemos los casos, cómo está orientado, ¿no? Cómo estaría orientado, norte-sur, en este caso los puntitos para un imán, ¿no? Cómo está orientado también en este caso la aguja. Siempre se orienta al norte. Esto de acá es muy importante, tengan cuidado con esto. Acá dice el norte geográfico. Sabemos que el norte de una aguja magnética suspendida siempre señala el norte geográfico por acción del campo magnético terrestre, lo que indica que el norte geográfico es el sur magnético. Ya, eso muchas veces se equivocan. El norte geográfico y el norte magnético son diferentes. Ojo, una cosa es el norte geográfico, que es como lo tenemos en los mapas y todo lo que han estudiado en geografía, y otra cosa es el norte magnético, que es opuesto, ¿ya? Es opuesto. Entonces, cuando marca la aguja norte, está marcando el norte geográfico, pero es el sur magnético de la Tierra, ¿ya? Eso de ahí tenganlo presente para los ejercicios, porque si les preguntan, luego van a venir preguntas teóricas de eso y pueden caer en esa pregunta y es fácil, ¿no? Solamente acordarse cuál es contrario, ¿no? Bien, esta ley de Biot-Savart es una formulita más súper sencilla, así que no vamos a usar más fórmulas, vamos a usar para conductor rectilíneo recto, porque hay más fórmulas para otro tipo, para espiras y para lo que vienen a ser toroides, solenoides, eso lo van a ver en quinto año secundario. Nosotros vamos a estudiar solamente cuando es un conductor rectilíneo, correcto, un solo cable, es una sola formulita la que tenemos acá, y ese mu0 es el que tenemos en este punto, ¿ya? Mu0 es igual a una constante, así como recordábamos que K es 9 por eso la 9, ya, acá tenemos que recordar que mu0, porque vamos a usar en varios capítulos, ahora subcapítulos del tema, es 4pi por 10 a la menos 7, ¿ya? Este T es una unidad que se llama Tesla, ¿ya? No me he puesto acá, me parece, sí, ahí está, Tesla, ¿ya? El M es metros, A es amper, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica, sabemos que la intensidad de corriente eléctrica es una I y su símbolo es la A, ¿no? La unidad. Eso ahí sí tenemos que recordar. Esta es la distancia, ojo, la distancia del punto que estamos analizando hacia el conductor, ya, y es la intensidad de corriente. La inducción magnética es un módulo en lo que estamos calculando, la dirección lo calculamos con la regla de la mano derecha, ¿ya? Y de la distancia, pues, ¿no? Eso estarían como puntos importantes. Esa formita también, por favor, copienla por alguna parte, escríbenla, porque esta de acá, lo que le he explicado de los polos, que es importante, puede venir en la evaluación, ¿ya? Bien, entonces ahí tienen las formulitas, ¿no? Eso vamos a la aplicación también dentro de un mes. Acá tiene una lectura de la Tierra, eso le dejaría para que ustedes lo vean, la lecturita. Y vamos a los ejercicios. Miren, vamos a ver cómo se aplica esa fórmula que acabamos de observar hace un momento, ¿no? Acá tenemos un conductor rectilíneo de gran longitud. No sabemos cuánto mide, no nos interesa tampoco la longitud del conductor, ojo. Solamente tenemos que saber que es largo, ¿ya? Entonces, tenemos acá este conductor, tenemos la intensidad de corriente eléctrica, que es 9 amperes, correcto, 9 amperes, y nos da esta longitud que vale 6 metros y un ángulo de 30. Entonces, la distancia que debemos buscar es una distancia perpendicular al conductor. A ver, ¿quién me dice qué significa perpendicular? Pueden
poner en el chat o su micro qué significa perpendicular. A ver, ¿no hay observaciones? Perpendicular. Que forme un ángulo de 90 con el conductor. Correcto, muy bien, excelente Bianca, y por acá Víctor Tobar, excelente, Bianca y Tobar, sí, forma un ángulo de 90, tengan cuidado, a veces te dan esta distancia que es una diagonal, pero esa diagonal no es la longitud, pues tienes que dar tú cuánto vale la perpendicular. Entonces esta perpendicular, en este caso, si aplicamos el triángulo notable, a 30 se lo pone K, el de costadito vale K raíz de 3, y este sería 2K, ¿no? Entonces de ahí podemos sacar. O puedes aplicar también senos y cosenos. Ya eso, ya ustedes pueden trabajarlo de la forma que les parezca más sencilla. ¿Ya? Entonces tendríamos que en este caso el K valdría la mitad, valdría 3, ¿no? Es lo que observamos acá, a la distancia de 3 metros. Aplicamos la formulita que tenemos para conductor de gran longitud, ¿ya? Y reemplazamos el valor de mu0. Mu0 es 4pi por 10 a la menos 7. Eso debes acordarte, no te lo van a dar en el ejercicio. Tienes que tenerlo apuntado por alguna parte. Entonces reemplazamos 4pi por 10 a la menos 7 por 9 amperes, que es la intensidad corriente, entre 2pi por la distancia. La distancia no es 6, sino es 3. Reemplazamos, simplificamos y nos va a quedar que esa inducción magnética, su módulo, es 6 por 10 a la menos 7. 6 por 10 a la menos 7. Entonces tendríamos la inducción magnética, su valor numérico. Bien, ahí está, ¿no? 6 por 10 a la menos 7. Y si queremos poner hacia dónde está en ese punto A, le ponemos una X, ¿no? Aplicamos la regla de la mano derecha, agarramos la mano derecha como si este fuera el cable. Imagínate que ahí tienes el cable, el conductor. Vamos a poner acá, este es el cable. Ya, ahí está el cable. Entonces, este cable por acá está yendo la corriente, ¿ya? Entonces, agarramos la mano derecha y para el papel estos dedos estarían entrando. Como estos dedos están entrando a la pizarra, entran a la pizarra, entonces se le pone una X. Si estuviera así, estuviera saliendo de la pizarra, o en este caso de la pantalla, si sale de la pantalla se le pone punto. ¿Ya? Eso es un poquito de repente del concepto un poquito le va a costar, pero si practican se van a acordar de eso, ¿no? Cuando ingresa es X y cuando sale de la pizarra, en este caso de la pantalla, sería un punto, ¿no? Por eso que acá ponen una X, está ingresando a la pantalla, ¿no? En este punto A. No te piden, bueno, mis ejercicios creo que no lo han puesto, pero no, sí hay algunos de conceptos, así que puede venir esto de la X y puntitos, sí podría venir. Ya, tenemos acá otro ejercicio número 2. En este caso ya tenemos dos inducciones magnéticas. Recuerden que la inducción magnética, dependiendo cómo lo veamos, podemos verlo como círculos o como puntos y X. Entonces, en este caso, si lo analizamos acá, ya que la corriente es una X, entonces lo que tiene que ser una circunferencia, necesariamente, ¿no? Entonces acá tenemos que hay una circunferencia que es la inducción magnética y en ese punto se representa con una tangente. Acá sería, si está entrando, entonces está yendo en sentido, como lo han dibujado acá, está yendo en sentido horario. Y como va en sentido horario, yo quiero el vector de inducción magnética en el punto M, lo vamos a representar en el punto M con una flechita hacia abajo. Voy a exagerar, ¿ya? Voy a exagerar en la flecha. El otro caso igual, ¿no? El caso de la inducción 2 ahora está saliendo de la pantalla. Como sale de la pantalla, está yendo hacia mí, ¿correcto? Entonces, regla de la mano derecha, formas tu circunferencia y vamos a ver que en este punto, voy a ver que sea un punto más perfecta esta circunferencia. ¿Ya? A ver, vamos a decir por acá, así está mejor. Entonces vamos a observar ahí justo, estaría yendo en sentido antihorario, estaría en sentido antihorario. Pero como va en sentido antihorario, con la regla de mano derecha, ¿ya? En la dirección de en ese punto, siguiendo esa línea, así como la bolita, va tangente, no se olviden, va tangente. Entonces, ¿qué nos ha quedado? Podemos borrar ahora, esto ya nos ayudó a ver la dirección de la inducción magnética. En este primer caso, acá tendríamos una inducción magnética 1, y acá tenemos una inducción magnética 2. Como ambas son perpendiculares, si queremos la resultante nos acordamos de vectores. ¿Qué hacíamos cuando teníamos perpendiculares? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué hacíamos cuando teníamos perpendiculares? Aplicábamos su módulo pi, Pitágoras, ¿no? Si queríamos el módulo Pitágoras. Y ya aplicas Pitágoras y tienes la resultante. ¿Cuánto mide su módulo? Calculas para cada uno con la fórmula que hemos visto y ahí tendrías la resultante. Ya, esa sería la resolución de este ejercicio.
Pero como vamos a observar, ahí están, miren los cálculos, reemplazan como hemos hecho en el ejercicio anterior, lo reemplazan y simplemente después aplican Pitágoras si quieren tener el módulo, o lo puedes expresar con IJ, como desees, ¿no? Depende de lo que te pidan en el ejercicio. Si te piden módulo, ahí se los Pitágoras, y si no, lo dejas expresado con IJ, que también está bien. Ejercicio de aplicación. A ver, vamos rápidamente a los ejercicios, no tengo mucho tiempo. Indique verdadero o falso según corresponda. La magnetita es un imán artificial. A ver, chicos, por lo que hemos leído hace un momento, ¿será o no será un imán artificial? A ver, falso, ¿no? Porque es natural. Muy bien, excelente. Por ahí me contestó por el chat. Muy bien. Polos magnéticos iguales se atraen. A ver, polos magnéticos iguales se atraerán. ¿Será eso cierto? Esto también es, a ver, falso, ¿no? Claro, los polos iguales se repelen, ¿no? Justamente el principio de la levitación magnética, ¿no? Los polos magnéticos de un imán no se pueden aislar. Los polos magnéticos, eso sí es verdadero, ¿no? No se puede aislar. Por más que lo cortes en divisiones que tú quieras, siempre va a haber un norte y un sur. No se puede separar el norte del sur en un imán, ¿no? Entonces tendríamos falso, falso, verdadero. La respuesta sería la. Indique qué proposiciones son correctas. El imán artificial es aquel que adquiere la propiedad magnética de manera forzada. Eso sería verdadero o falso. A ver por ahí. Ajá. Imán artificial, ojo, artificial, no natural, artificial. O sea, por ejemplo, en el caso del electroimán. O sea, el electroimán naturalmente tiene esa polaridad o tiene que basarse corriente eléctrica para que eso ocurra. Es lo que te está preguntando. Esa parte de forzada. Verdadero. Muy bien, excelente. Compañero, excelente. Ajá. Ya, muy bien. La zona magnética es aquella región del imán donde se concentra la propiedad magnética. Eso también vamos a ver que es verdadero, ¿no? Cuando vimos las limaduras de hierro encima de los imanes, donde estaba el norte y el sur se concentraba mayor cantidad de limaduras, ¿no? Y a partir de él salían las líneas. Los polos magnéticos distintos se atraen. Eso también es verdadero, ¿no? En este caso, entonces, que todas son verdaderas. Sí, todas serían, ¿no? Todas. Muy bien. Ya está. Aquí dice, completa adecuadamente, ¿no? Según el experimento, todo conductor por el que circula corriente, debe ser corriente, ¿ya? Tiene asociado alrededor un campo potencial, no hemos visto en este caso campo potencial, campo eléctrico tampoco, campo magnético sería la respuesta, ¿no? Hemos visto que se asocia un campo magnético. Eso hay que tener cuidado, ¿no? En las preguntas que vienen puede ser para arrastrar, ¿no? Complete para una corriente eléctrica, el campo, ¿no?, asociado es más intenso cuando el campo magnético sería, ¿no? El campo magnético está asociado, es más intenso cuando hay mayor, ¿no? Mayor es la intensidad de corriente que circula, ¿no? A mayor corriente, mayor campo magnético para el imán, ¿no? En este caso, mayor atracción, también puesto que son inmensos, ¿no? Inmensos. En este caso, si quieren levantar un carro, tiene que ser grande, ¿no? Y la cantidad de corriente que usa también debe ser elevada. Bien, la figura se muestra el clavo de hierro, el imán cerca de él, indique los polos, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo lo hemos acercado? Este ejemplo, bueno, esto está fácil, esto acá no creo que tengan dificultades. Quiero que vayamos a los ejercicios de aplicación. Acá, este de acá sí es diferente. Este sí es diferente, ten cuidado con esto. En el caso del conductor, cuando tenemos acá un cable, aplicamos la regla de mano derecha. Entonces, acá debería haber una circunferencia por el cual, ¿no? Transversal. Si vemos 3 dimensiones debería ser así. Pero si lo vemos de un costadito, con un corte transversal, vamos a ver que acá si aplicamos la regla de la mano derecha, estaría yendo en sentido antihorario. Quiere decir que acá debería estar entrando, ¿correcto? Acá debería estar entrando esta parte de la diapositiva y en la otra debería estar saliendo, ¿correcto? Entonces, si está saliendo, pues vamos a ver acá bolitas, ¿no? Está saliendo en esta región de la diapositiva, ¿no? Entonces buscaremos uno que cumpla esa condición. En este caso, mezclados no pueden estar, mixtos tampoco, ningún mixto. Entonces la única que nos queda o es la A o la B. Pero en este caso la A está al revés. La B es la que estaría de la forma correcta, ¿no? Ya está. ¿Listo? Entonces acá mira, el problema anterior indique la representación de la vista lateral izquierda. Nos está pidiendo desde la parte izquierda. O sea, si acá ponemos nuestro ojito, ¿cómo sería, no?
Primero la corriente está saliendo del ojo, entonces se está yendo, ¿no? Como se está yendo, vamos a ver que está entrando a este plano. Vamos a poner acá que este es el plano, ¿no? Entonces vamos a ver que está entrando ese plano de la corriente. Como está entrando, no le puedo poner puntos, o sea, tiene que ser una X, ¿correcto? Está una X. Y luego tiene que ir en sentido, a ver, tendría que ir en sentido, si aplico mi regla de mano derecha, sería sentido, si lo vemos desde ya, sentido horario, ¿no? Si lo vemos desde atrás. Si lo vemos adelante, es sentido horario. Si lo vemos de atrás, sería horario. Sería sentido horario. Entonces, podría ser la C, pero está al revés. Entonces, debe haber otra alternativa. Vamos a buscar a ver la siguiente. Debe ser X con sentido horario. Ahora vamos a ver si hay X con sentido horario. Entonces, ahí la respuesta vendría a ser la D, ¿no? Bien, calcule el módulo del vector de inducción magnética. En este caso, fácil, súper fácil. Vamos a aplicar acá. Recuerda que la inducción magnética para un conductor, ya la inducción magnética para un conductor, que es una B, que se mide en Tesla, es mu 0I por 2pi por D, ¿no? Ya con esto acabo. El caso de mu 0, recordad que ese mu 0 es 4pi por 10 a la menos 7. ¿Ya? La intensidad de corriente nos dan de datos vale 6. Abajito se pone 2pi y la distancia vale 2 metros. Entonces acá simplificamos 4pi con 4pi y te queda 6 por esa menos 7. Así de facilito. Ya está. Pero hay dos opciones. Puedes poner esta o puedes poner la de abajo. Entonces tienes que saber si sale un punto o sale una X, ¿no? Eso tenemos que saberlo. ¿De qué hacemos para saber cuál es? Tenemos que aplicar la regla de mano derecha. Entonces ahí, a ver, si tenemos la corriente que está hacia abajo, derecha, siempre la derecha, no izquierda, derecha. Está yendo hacia abajo, el pulgar te indica dónde va la corriente. Entonces estamos observando que está yendo en esta forma, ¿no? Entonces si acá pusiéramos la inducción magnética en 3 dimensiones, sería más o menos así. Como está hacia abajo y va en sentido, si lo vemos desde arriba, está yendo en sentido horario. Entonces acá tendríamos que colocarlo, ¿correcto? De esa manera. Y de la diapositiva está saliendo. Como está saliendo de la diapositiva, se le pone un puntito, ¿no? Ahí tendríamos que colocar un puntito. La respuesta sería la B. Bien, chicos, nos vamos a dejar ahí. Hasta acá vendría la evaluación. Por favor, ingresen a Paideia y voy a ir tomando lista, ¿ya? Voy a ir tomando lista porque me falta tomar lista de los compañeros. ¿Está bien? Acá hay unas preguntas que me gustaría que, si pueden, me contestasen apenas tengan tiempo durante la evaluación. Bien, vamos entonces a Paideia. Por favor, ingresen a Paideia. Ya, ingresen a Paideia. ¿Qué aprendimos hoy día? ¿No? ¿Cómo aprendimos? ¿En qué se aplica lo aprendido? ¿No? Entonces, esos puntos me pueden poner ahí en el chat, yo lo voy a revisar, ¿no? De cómo fue nuestro aprendizaje el día de hoy. Bien, chicos, entonces den la evaluación, terminemos la evaluación. Acuérdense, 9:15 ya estoy terminando la evaluación que tenemos en Python. ¿Ya? Muchas gracias. Vamos. Nuevamente bienvenidos. Lo que vamos a ver hoy día, chicos, buenos días, es el campo magnético, ¿no? Lo que es la base del campo magnético. Y para ello, pues vamos a ver los alcances que vamos a lograr el día de hoy, ¿no? Identificar algunas variables, como por ejemplo la distancia hacia un conductor, cómo influye esto sobre el campo de la inducción magnética, la intensidad de campo eléctrico y magnético, si hay alguna relación, y lo que es la intensidad de corriente, si esta magnitud, si esta variable, pues influye sobre la inducción magnética que vamos a determinar. Pues vamos a ver la parte de variables, ¿no? De ver las variables independientes y cómo es que hay respuesta a estas variables, ¿no? Y explica con argumentos científicos el funcionamiento de la levitación magnética. ¿Qué es levitación magnética y cómo lo podemos utilizar? O sea, cómo utilizamos el magnetismo en la vida cotidiana o en la empresa o en la industria, ¿no? Aparte de la que hemos explicado hace un momento, ¿no? Entonces, esos serían los desempeños que deberíamos lograr el día de hoy. Bien, acá hay preguntas de reflexión, ahorita la vamos a volver a poner, pero antes de ver sobre estas preguntas, vamos a ver un pequeño video, ¿ya? En los extremos del imán. Agitando la cartulina, mejoramos la configuración y tenemos extremos del imán, mayor cantidad de limaduras de hierro. Un extremo, un polo, otro extremo, otro polo. Y en la parte media vemos que los polos tratan de unirse entre ellos y han configurado estas líneas que las denominamos líneas de fuerza magnéticas. Y todo el espacio alrededor, hasta donde alcanzan las líneas, es el denominado campo magnético.
Vamos ahora a observar cómo sería el espectro magnético cuando ponemos dos imanes uno frente a otro y sus polos son diferentes. Aquí tenemos sur frente a norte. Y se empieza a configurar. Recordemos que cuando se encuentran polos diferentes, los imanes tienden a ser atraídos, se unen entre ellos. Es una parte de la denominada ley de Coulomb del magnetismo. Aquí tenemos, al agitar se han configurado así: polo del imán, mayor concentración de limaduras, otro polo del imán, también concentración, el otro de igual manera, y en la parte media observamos gran cantidad de líneas de fuerza tratando de unir los polos, que son las fuerzas que tratan de acercar a estos imanes que están con polaridades diferentes. A preguntar. ¿Qué recomiendan? Perfecto. Sí. Ya, entonces, Jairo y Diego Coveñas. Excelente, Diego. Sino que como hablan en simultáneo, no puedo verlos a todos. Si pueden levantar la manito, me ayudarían bastante. O por el chat me dicen quiénes son los que están participando también para poder apuntarlos. Ya, perfecto. Entonces tendríamos ahí, en este caso, que sí, hay atracción y repulsión en eso, ¿no? Y esa aplicación, miren, dices, ¿qué propiedad de los imanes se utiliza para conseguir la levitación de los trenes, en este caso los trenes que hemos observado de China, ¿no? De levitación magnética. ¿Qué propiedad estaríamos usando? A ver. La de atracción. 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 A ver, pero si pongo yo dos imanes, norte y sur, y se atraen, ¿se podrá levantar el tren? ¿Ustedes creen que se...? No, Pero era para que no se para descarrile. que se moviera, creo que para la atracción. Claro, No, para que se para- pudieran mover. Para que no se descarrile. Para que sean similares, pero tienen que levantarse. Ojo, Porque que sería- estamos hablando de no se levitación. juntan. ¿Qué es levitación? A ver, Google, fíjense que Levitación Entonces- sería polos iguales. Iguales. iguales, ¿no? Iguales. Igual, la levitación, cuando hablamos de una persona levita, está levitando, ¿no? Cuando hace yoga, está levitando, o sea, se refiere que está elevándose de la Tierra, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se va a elevar de la Tierra un tren? Con la parte Con magnética. polos iguales. Con polos iguales. Muy bien, pues, con polos iguales. Tiene que ser polos iguales. No sé si norte o sur, pero tiene que ser la misma polaridad para que estos se puedan elevar y obviamente ya no haya rozamiento, ¿no? Y un pequeño impulso pueda moverse el tren a grandes velocidades. Correcto, muy bien, por ahí va. Excelente participación, chicos, los felicito. Traten de participar más, es bueno porque también quedan las ideas claras y obviamente los que participan con micro les pongo un poquito más de nota que los que están participando por chat. No digo que no les pongo nota, pero ayuda a poner un poquito más, ¿ya? Es más, lo voy a poner en este momento. O sea, sobre los imanes. Ya, pero aunque sea por el chat, porque de repente no puedes poner el Ella es mi hermana con el perro. Ah, ya, sí, entiendo, a veces hay ese tipo de problema. Pero por el chat, aunque sea por el chat, ya, por favor. Ya, no haces tu comentario. Sí. Ya, es muy importante. Bien, pero vamos a continuar. Muy bien, gracias a la participación. Muy bien, Diego, te felicito, Diego. Igual Katy, igual Héctor y Jairo, gracias por participar. No sé si me olvido de alguien, creo que todos los que han participado oralmente, ¿no? Ya. A ver, por acá me ponen por el chat, por ejemplo, si pones dos imanes del mismo polo, no se juntan, correcto, y esto hace que puedan levitar, pues, ¿no? Y se necesitan dos polos opuestos para que se junten, claro, ¿no? Y no solamente para que se junten, basta que haya un polo de repente y pueda atraer la bolita, como vimos, la bolita de metal ya desviada, no podemos desviarlo simplemente, ni siquiera tocándolo, sino por un imán, la dirección de esta bolita que tiene hierro, ¿no? Bueno, sí, hay observaciones ahí, muy bien, Manuel. Vamos a continuar. Bien, entonces vamos a ver acá, miren, hay un videito, ojalá que les pueda poner, si no, en todo caso, los que he pasado ahora lo voy a poner en Paideia, eso sí, son chiquitos, lo voy a poner en Paideia, es muy bueno que lo vean, ojalá que tengan tiempo de verlos nuevamente, ya, porque les va a ayudar bastante, porque vamos a continuar con este tema. Ya, perfecto, muy bien, Britney, muy bien, ahora voy a poner esta intervención, ya, muy bien. He hecho un comentario. Entonces, mire acá, la parte de introducción, esto viene de los historiadores que creen que la brújula, ¿no? Se usaba
una aguja magnética, ¿no? Y esto comenzó en China por primera vez, ¿no? Algo de unos en el siglo XIII antes de Cristo, que su invención es de origen árabe o hindú. Los antiguos griegos tenían conocimiento del magnetismo del año 8000 antes de Cristo. Ellos descubrieron ciertas piedras, ¿no? Conocidas ahora como magnetita, ¿no? Que atraían los metales, ¿no? En este caso los metales como el hierro. Tenía la propiedad de atraer pedazos de hierro. La leyenda atribuye el nombre magnetita ya que al pastor Magnes se le clavaban los clavos, ¿no? Se le clavaban los clavos de sus zapatos y la punta de su bastón en un campo magnético, ¿no? Mientras pasaba su rebaño. Posiblemente los clavos, bueno, son metálicos, se le pegaba la magnetita, ¿no? La magnetita que estaba en el piso. Bueno, ¿qué es el magnetismo, no? Se denomina así aquella propiedad que tienen los cuerpos, correcto, de atraer pedacitos de hierro. Sobre todo lo que traiga hierro es magnético, ¿no? Tiene esa propiedad magnética, ¿no? ¿Qué es el imán? Nombre que toma aquel cuerpo que posee magnetismo, es decir, tiene la propiedad de atraer limaduras y pedacitos de hierro, y la propiedad se manifiesta en forma natural, se llama imán natural, por ejemplo la magnetita, es un imán natural, y tenemos también los que son artificiales, en este caso artificiales los electroimanes, ¿no? Cuando pasa corriente eléctrica por un conductor, pues se produce un campo magnético. Sería interesante ver, ¿no? Cuando ustedes cargan su celular con el cable de cargar el celular, si se pudiera de repente tener una brújula al costado, ¿no? Si cargan el celular, porque por acá pasa corriente, sería interesante verlo y teóricamente debería cambiar la dirección, de lo que es la aguja, la dirección de la agujita debería variarse y dirigirse del norte hacia el conductor, en este caso es el cable, debería verse. Sería interesante hacerlo, de repente la próxima clase voy a ver si me consigo una brújula para hacer ese experimento, ¿ya? Pero eso, eso es lo que debería pasar, por el experimento de Wessler trata justamente de eso. Bien, aquella zona del imán donde aparentemente se concentra la propiedad magnética toma el nombre de polo magnético. Experimentalmente se encuentran los polos magnéticos que son inseparables. Cuando tenemos un imán, imagínate que este es el imán, ya, este es el imán, y lo cortamos por la mitad, no es que se divide en norte y sur, no, eso no pasa. Las nuevas mitades, cada mitad tiene su norte y tiene su sur. Y si sigues dividiendo, igual, cada mitad tiene su norte y tiene su sur. O sea, no se separan los polos, eso se refiere con la separación. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Dicen que lo corto por la mitad y pasa. Claro, dos polos, muy bien, excelente. Son dos, norte y sur. ¿Qué más? Por acuerdo se estableció que el norte se pinta, ¿no? Norte de un imán, ¿no? Se estableció sombrear. Entonces, cuando vean dos colores, generalmente más resaltante debe ser el norte, ¿no? Si tienes negro y rojo, rojo debe ser norte. Y si estamos trabajando con negro y blanco, el negrito debe ser, en todo caso, el norte, ¿no? En los imanes. Si un imán es suspendido en el centro, este se orienta al espacio de acuerdo a los polos terrestres. En geografía han estudiado polos terrestres, han visto esa parte de polaridades, el polo magnético y el polo geográfico de la Tierra. No sé si eso todavía lo han tocado o recién lo van a ver con el profesor Calle. ¿Ya lo vieron? Todavía no, ¿no? De repente más adelante. Pero sí, hay dos polos. Tengan cuidado con eso porque hay preguntas también teóricas que puede venir ahora en la evaluación. A ver, vamos a suponer acá. Vamos a dibujar acá la Tierra. Ya, imaginemos que esto, vamos a ponerlo solamente la circunferencia. Imaginemos que es la Tierra. Ya, esta es la Tierra. Ahí sabemos que tenemos los países, más o menos algo así. Ojalá no soy buen dibujante, y que es excelente dibujante de puso Kai. Ya, ahí imaginemos que ahí está la Tierra. Entonces, tenemos un polo que debe ser norte y debe haber un sur, ¿no? Si tenemos nuestra brújula, correcto, ahí tenemos nuestra brújula, vamos a sombrear nuestra brújulita, ¿ya? Lo sombreamos, ya, aquí, ya. Entonces, si sombreamos nuestra brújula, ¿ya? El polo norte debe indicar hacia el norte, pero este norte es el norte geográfico, ¿ya? Este norte es el norte geográfico. Entonces, la brújula, esta brújulita, va a indicarte el norte geográfico. Pero el norte geográfico, ojo, es el sur magnético. Ya tengan cuidado con eso. Una cosa es el norte geográfico, otra cosa es el norte magnético. O sea, el norte magnético debe estar acá abajo, ¿no? Este debe ser el sur geográfico, y acá debe estar el norte
magnético. ¿Ya? Entonces tengan cuidado con eso. Porque a veces te dice, ¿no? Si tenemos la brújula se orienta hacia el norte geográfico, el norte de la brújula se orienta al norte geográfico, es el verdadero. Pero si te dice se orienta al norte magnético de la Tierra, eso sería falso, porque el norte magnético de la Tierra está acá abajo, ¿no? Por eso es que el norte magnético que tiene la aguja se asocia con el sur magnético que tiene la Tierra. Polos opuestos se atraen, ¿se acuerdan? Polos opuestos se atraen. Entonces, tener cuidado con esos conceptos porque se confunden a veces en las respuestas. Y hay preguntas teóricas de eso. El norte geográfico no es igual al norte magnético de la Tierra. Ya, ese concepto téngalo. Y cuando vean geografía, el profesor seguramente Calle les va a ampliar el conocimiento por respecto a ese punto. Bien. No sé si hasta ahí tienen preguntas. ¿Ya? Tengan cuidado con eso porque pueden venir preguntas en el examen, ¿no? A ver acá. En este caso miren cómo se pegan las limaduras de hierro. Hemos visto en el video cómo se pegan las limaduras de hierro. Y recuerden, la que está sombreada es el norte, ¿no? Siempre es el norte. Ahí está el norte. Acá está la brújula, el norte. Miren, el norte de la brújula indica el norte geográfico de la Tierra. No pueden olvidar eso. ¿Ya? Bien. Entonces ahí tenemos polos iguales, hay repulsión, polos iguales sea por norte o sea por sur. Si se sombrea es norte, si está sombreado es norte, si no se sombrea es sur, ¿ya? Si no está sombreado es sur. Y el norte con el sur pues se debe atraer, hay atracción, ¿no? Si son iguales se repelen y si son contrarios se atraen, ¿no? Bien. Ahí tenemos la inducción magnética que también observamos con la cartulina. Esas líneas son líneas, se dice imaginarias porque no se ven. Si nosotros observamos el imán no se notan las líneas. Para que observemos las líneas ha tenido que colocar primero la cartulina y encima limaduras de hierro, para que nosotros observemos cuáles son esas líneas de inducción magnética, o esas líneas de fuerza, como le llaman. Pero si no hubiera puesto esas limaduras no se observaba nada, no se veía nada. Aparentemente no había ninguna acción de los imanes, ¿no? Entonces ahí están las líneas de inducción que sí tienen que tener en cuenta, ¿no? Las interacciones entre los imanes se produce cuando están separadas a cierta distancia y esto comprueba que todo imán tiene asociado alrededor un campo magnético. Este campo es representado mediante las denominadas líneas de inducción magnética, líneas de fuerza le llamaba el expositor, que son líneas imaginarias orientadas desde el polo norte hacia el polo sur formando trayectorias cerradas. Entre comillas, vuelvo a repetir, se llaman imaginarias porque no las vemos, pero lo hemos podido observar con las limaduras de hierro. ¿Ya? Entonces eso tenganlo presente, por favor, para los ejercicios. Bien, esto es lo que les estaba hablando del experimento, ¿no? Tener una brujulita y tener tu conector de celular y observar a ver si se desvía. Debería desviarse. Yo tengo un imán, perdón, tengo no un imán, tengo una brújula. Voy a buscarla a ver para hacer el experimento, a ver si cambia o no cambia cuando esté cargando el celular. Y bueno, pues ahí está que se observa. Cuando no hay corriente, pues no pasa nada, no se desvía la brújula, ¿no? Si no hay corriente que circule por el conductor, no hay desviación de la brújula, no hay orientación, ¿no? Es nula. No circula corriente eléctrica en todo caso, si es que en forma inversa, ¿no? Pero si observamos que es desviada, ¿no? Que se está orientando, mira, el norte se orienta hacia el conductor, pues entonces está circulando corriente eléctrica, ¿no? Y para poder ver el sentido de esas líneas de inducción magnética que tienen una orientación horaria o antihoraria, dependiendo de cómo lo observemos, ya se aplica la regla de la mano derecha, donde el pulgar indica la corriente y los deditos indican esa circunferencia de inducción magnética. Entonces, por ejemplo, acá, si observamos, la corriente va hacia arriba, aplicamos la regla de mano derecha con el pulgar y estaría yendo en sentido, si lo miramos desde arriba, en sentido antihorario, ¿no? Si lo observamos desde arriba. Si lo observamos desde abajo, sería sentido horario. Y se representa por una flechita, ¿ya? Por una flechita acá la inducción, como un vector, ¿ya? Ese punto tenganlo presente, por favor, tengan cuidado con eso, no se deben olvidar para los ejercicios. Bien, a ver, vamos a preguntar. A ver, Diego, ¿qué significará? ¿Qué crees que significa estos puntitos acá? A ver, mira, acá tienes X y tienes puntitos. ¿Qué significará? O mira, desde arriba dice, o mejor este de acá, desde arriba. ¿Está bien esto de acá que han puesto antihorario para este conductor? ¿Tú qué dices? Que sí está bien. ¿Por qué? ¿Por qué sería así? A ver, ¿cómo sería? Si la corriente fuese hacia abajo, ¿cómo debería ser? Si la corriente no fuera hacia arriba, sino hacia abajo, ¿cómo se representaría? Horario. Horario, ¿no? Sería al revés, ¿no? Sería horario, porque estamos viendo así, ponemos pulgar y estaría yendo, si lo miramos desde arriba, estaría yendo en sentido horario. Muy bien, excelente, Diego. ¿Ya? Diego Joveñas. Muy bien. Entonces, recordar eso, la regla de la mano derecha es importante. Y cuando vemos de un costado, porque ya no lo estamos viendo de arriba y de abajo, de arriba vemos circunferencias, vemos de costado, ¿qué observamos?
Mm, A ver, ¿ustedes alguna vez han comido mil hojas? ¿Sí? Sí. Ya. Y cuando cortan las mil hojas, ¿qué ven ustedes cuando lo ven de costadito? O cuando cortan una cebolla, o cuando cortan un pastel. ¿Qué ven? Muchas capas. Ven capas. Correcto, se ve como capas. Muy bien, excelente, Héctor. Se ve como capas. Entonces, esas capas que entre comillas vemos, acuérdense que la inducción magnética hemos dicho que son líneas imaginarias, supuestamente no se ven. Entonces, cuando lo cortan, imaginariamente lo que se verían serían esas capas. Pero esas capas tienen una orientación. O sea, cuando lo cortamos acá, cuando cortamos, vamos a hacer un corte con todo y el conductor lo cortas por la mitad, correcto, lo cortamos por la mitad. Cortamos también esas circunferencias, ya cortamos esas circunferencias. Entonces, ese corte de circunferencias, hay una parte en la que cortan y esas líneas, como ese sentido, en este caso el sentido es antihorario, habrá una parte en la que ingresan y hay otra parte en la que salen. Entonces, en la que ingresan a ese corte que hemos hecho, se le pone X. Y la parte que salen, se le pone puntitos. ¿Ya? Es una forma de notarlo. Tanto para lo que viene a ser, no son protones y electrones. Por ahí no va. Son la representación de qué ocurre con esas líneas, de esas flechitas, cuando esas flechas no lo puedes ver como flechas, sino lo ves como un punto. A ver, te explico. Imaginemos, esta es una flecha, ¿sí o no? Este es un vector, ¿sí? A ver, hasta acá, ¿están de acuerdo? ¿Todo es un vector? ¿Qué pasaría? A ver, Brini, te pregunto, si tú te colocas justo detrás de esta flechita, imagínate que es una flechita de halcón negro, ¿ya? Es una flechita de L su arco. ¿Ya? Si lo ves de costadito, sabes que es una flecha. Pero si lo ves de atrás, ¿qué tú ves? ¿Qué tú esperarías de atrás? ¿Cómo lo verías? No entiendo, profe. Tengo que ver la flecha. Tienes una flecha. Ya, imaginemos que esta es la flecha. Y esta es la flecha, ¿está bien? Si lo ves de costadito, sabes que es una flecha. Pero ¿y si lo ves así? ¿Qué verías? Es como un cuadrado. Como un cuadrado, ¿no? Y si fuera circular, verías un círculo, ¿correcto? Pero será lo mismo verlo de esta manera en la cual, mira, la parte posterior del lapicero está hacia ti, que verlo de esta manera. Sí, sí es Igual, distinto. es distinto. No, es distinto. Es distinto, muy bien, Britney, son distintos. Entonces, hay que ponerle alguna forma de representar cuando vaya de esta forma y cuando vaya de esta otra. Algún código, algo que nos diga que está saliendo el lapicero hacia mí o está ingresando, en este caso, hacia la pantalla. Entonces, ¿qué han hecho los físicos? Han colocado que si está ingresando a la pantalla, se le pone una X y si está saliendo, se le pone un puntito. A esta flecha. ¿Ya? ¿Y esa flecha qué cosa es? Es la inducción magnética en un punto. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entiende esa parte? Lo mismo pasa con la corriente, ¿ah? Lo mismo pasa con la corriente. Mira, esta es una flechita. A ver, si es una flechita y queremos verlo desde arriba, ¿qué verías? A ver, si pones tus ojitos de acá y es una flecha y está nuevamente de halcón, ahí está. Tienes tu flechita que va hacia arriba. ¿Qué verías tú? ¿Verías un punto o una X? Está saliendo, está yendo hacia tu ojo. ¿Ah? ¿Qué estás viendo? ¿Un punto o una X? ¿Una X? Mira, la flechita en la parte de arriba, ¿qué tiene? ¿Una parte angosta o una parte grande? Es delgada, o sea, es chiquita, es un punto. Es un punto. Entonces, si está yendo la corriente hacia arriba, ¿qué verías? ¿Un punto o verías una X? Si lo estás viendo desde arriba. Un punto. Un punto. Excelente, Britney. Y si lo ves desde abajo, una X. Una X. Es lo que está pasando acá. Mira, vista desde arriba y vista desde abajo, se ve un puntito o se ve una X. ¿Sí? Entonces, tener cuidado con ese punto que son notaciones y se representa bastante. Lo mismo está pasando acá. Recordemos que la inducción magnética al final en un punto se representa con un vector, una flecha. Entonces, eso es lo que estamos observando, ¿no? Es notaciones que tienen lógica, como lo han representado ellos. Bien, en cuanto a la resolución, esto es ya más que nada para pegar los imanes y que estos pues, puedan comunicar su magnetismo a ciertos materiales que son ferromagnéticos, ¿no?
se quiere magnetizar un clavo de hierro, por ejemplo, con un imán, como se muestra, indicar los polos magnéticos del clavo. Al acercar el imán al clavo, debido al campo magnético que posee, se inicia un proceso de reorientación de momentos magnéticos, ¿correcto? Lo que produce que el clavo se comporte también como un imán. Además, si tenemos en cuenta que los polos magnéticos diferentes se atraen, se deduce que en la zona A se induce un polo norte y entonces en el otro debería ser en B, se debe ser un polo sur, ¿no? O sea que acá debe haber un norte y acá debe haber un sur. Contrario, ¿no? Porque este era un sur y este era un norte. Entonces queda electrizado de esta manera el clavo. O sea, podemos magnetizar también un clavo, si es que tiene compuestos o el compuesto es de hierro, ¿no? Porque si es otro elemento químico no necesariamente va a poder ser magnetizado. Los elementos ferromagnéticos. Porque si es cobre, por ejemplo, no se puede magnetizar. Vamos a ver acá. Y ahí tenemos, ¿no? Como todo imán genera alrededor un campo magnético, hemos visto, la inducción magnética se representa con un vector tangente a esa circunferencia. Ojo, es un vector tangente a esa circunferencia en ese punto. ¿Ya? Y ahí también tiene la misma dirección de en este caso, de lo que viene a ser la brújula, ¿no? Que ahí estamos observando cuál tiene norte, cuál tiene sur por inducción magnética. Bien, ahí tenemos otros ejemplos, ¿correcto? Y también está justamente la brújula, como hemos visto, indica el polo norte y sur magnético terrestre, ¿no? Entonces, en este caso, esta de acá está indicando el norte geográfico y el sur magnético terrestre, ¿no? Polo norte geográfico y polo sur magnético terrestre. Eso tengan cuidado, repito, hay preguntas de eso. Bien, ¿y cómo calculamos cuánto es? O sea, queremos saber el valor cuando es una inducción magnética artificial, ¿no? Que es producida por la corriente. Entonces, Biot-Savart hizo experimento y pudo determinar el módulo. El módulo de inducción magnética, que es este vector tangente a la inducción magnética, a la inducción, es el producto de mu0 por i entre 2pi por d. Esta formulita apúntenla, por favor. La van a necesitar para los ejercicios. Apunten esta fórmula, ¿ya? Y el valor de la constante. Acá hay una constante que también se usa. Como hemos usado otras constantes también en la anterioridad, vamos a usar acá esta constante que es de mu0. Estos dos valores, por favor, apúntenlo en alguna parte, tenlo por ahí, porque lo vas a necesitar para hoy día y para las clases que vienen. Apunten esos valores, por favor, ¿ya? Entonces acá tenemos la inducción magnética que se mide en Tesla. Tenemos esta constante que viene a ser la constante de permeabilidad magnética, que es el mu0. Tenemos la intensidad de corriente, que es el I, que se mide en amperes. Esta intensidad de corriente que es el I. La distancia perpendicular desde un punto hacia el conductor, ¿correcto? Esa distancia D. Y eso sería todo para un conductor rectilíneo de gran tamaño. Un conductor así como este, rectilíneo de gran tamaño, recto. Pero, profesor, ¿y si fuera circunferencia, qué hacemos? ¿Sigue la fórmula? No. Se tiene que usar otra. Si fuera espira como esta, se usa otra equivalente. Y si son varias espiras, otra formulita. Se llaman toroides, tenemos solenoides, etc. Hay otros tipos. Y con eso se hacen los transformadores también. Pero ese tema ya lo va a detallar el profesor probablemente, o vamos a verlo más adelante si acaso el tiempo, o si no lo van a ver ustedes el próximo año en quinto y secundario. Pero les adelanto que con eso se hacen transformadores. ¿Ya? Esos transformadores son bases que se usan en lo que es electrónica, ¿no? Y también se usan para poder estabilizar las computadoras, muchas aplicaciones, ¿no? Bien, por ahí comienza. Entonces, estas formulitas son importantes para poder recordar, ¿no? Esta de acá y la otra que es su equivalencia. Bien, entonces vamos a continuar. Recuerden esos valores, por favor, a repetir, es importante. Hay una lectura ahí que tienen. Y vamos con el primer ejercicio. Entonces, miren acá, tenemos la distancia que nos dan de este punto al conductor no es perpendicular. ¿Qué significa que sea perpendicular? A ver, ¿quién me ayuda? Me pone en el chat o me dice en micro, ¿qué es perpendicular? ¿Qué significa perpendicular? 90 grados. Correcto, excelente. Forme 90. Acá forma 30 grados, así que esa no es la distancia. Hay que formar 90. Entonces buscamos acá, cerramos el triangulito, triángulo notable, este 2K, este es K, facilito para ustedes, o si no aplican senos y cosenos, son unos tires del profesor Puchok, que lo hacen al toque. Hasta, este vale 3. Esta, mira, justo la distancia vale 3. Y aplicas la formulita, pues, ¿no? Mir, yo le llamo, mu i 2πr, ¿no? 2πd en este caso, 2πd. Lo reemplazamos, 4pi por 10 a la menos 7, por la intensidad de corriente que vale 9, entre 2pi por la distancia que vale 3, y nos sale 6 por 10 a la menos 7.
pero en ejercicio nos suelen pedir la dirección también, así que tenemos que aplicar la regla de la mano derecha. Si aplicamos la regla de la mano derecha acá, a ver, si aplicamos la regla de la mano derecha en ese punto A, pues, a ver, estaría para nosotros, para el que está viendo acá afuera, estaría en sentido antihorario. Y si está en sentido antihorario, para este punto A estaría ingresando la flechita, ¿no? Estaría ingresando acá la flechita, ¿ya? Estaría acá ingresando la flechita. Y sabemos nosotros que si está ingresando la flechita, lo que vemos es la colita, ¿no? O sea, vemos el X. Ahí está justamente el X. Si estuviera saliendo, veríamos la puntita de la flecha. Vemos la puntita y le ponemos un punto. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Britney, ¿está claro hasta acá? ¿O tienes alguna duda? Yo sé que es bastante información. Sé que es bastante información, chicos, pero también el tiempo que tenemos es un poquito corto. En este caso hay dos, igualito, lo mismo que hemos hecho en el anterior, solamente que ahora hay dos casos y estamos viendo los conductores no de costadito, sino estamos viendo desde arriba. Entonces, ¿qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que calcular? Pues habría dos inducciones, tendríamos dos circunferencias, una debido a este I1, como la intensidad de corriente es una X, mira acá hay una X, entonces si ese X está entrando el pulgar, si entra el pulgar sería en sentido horario, ¿no? O sea, acá tendríamos una inducción magnética, voy a exagerar la tangente, que es la inducción magnética 1, ¿ya? Y el otro también habría otra inducción magnética, vamos a ponerlo acá, ¿ya? Habría otra inducción magnética, lo vamos a poner por acá más o menos, ahí está. Y su inducción lo vamos a colocar, como en este caso es un punto, como este caso es un punto que tiene que estar saliendo hacia ti, sería en sentido antihorario, ¿no? En sentido antihorario. Entonces, este sentido antihorario, este sentido antihorario, la inducción magnética tiene que ir para allá, en ese punto M, ¿no? En el anterior era un sentido horario, porque era una X. Eso nos sirve para poder determinar estos vectores de inducción. Una vez que tenemos los vectores de inducción, simplemente pues lo podemos representar con I y con J, ¿no? Y eso sí ya sabemos nosotros. O le aplicamos Pitágoras si queremos el módulo. Ya depende de cada uno, ¿no? Por ejemplo, si queremos el resultante, ¿qué tendríamos que hacer? Pitágoras, pues, ¿no? Si queremos el módulo, y si no, pues simplemente lo ponemos con I y con J, ¿no? Si queremos el resultante, el vector resultante de la inducción magnética. Entonces, esa inducción magnética, ¿qué vendría a ser? Si lo queremos con I con J, sería menos B2 por I, porque el B2 está en el eje X, recordemos el eje de las abscisas es X, y se pone el I vector unitario, menos porque va a la izquierda, y el otro va hacia abajo también, le pondríamos menos B1J, ¿no? B1J. Si se puede factorizar, se factoriza algo, o si queremos el módulo, aplicamos Pitágoras, ¿no? Si queremos el módulo, aplicaríamos Pitágoras para su módulo, ya que forman 90 grados, ¿no? Entonces tendríamos la resolución, se reemplaza, los valores están acá, reemplazamos igual que el anterior, mid, ¿no? Muy, que es 2pi por 10 a la menos 7, por la corriente entre 2pi por la distancia, igual para el otro, y después tenemos IJ, nada más, tenemos acá IJ y estaría toda la notación. Si queremos el módulo, aplicamos Pitágoras, ¿no? Si queremos el módulo, aplicamos Pitágoras. A ver, vamos con las preguntas. Indique verdadero o falso según corresponda. ¿La magnetita es un imán artificial? A ver qué dicen ustedes. ¿La magnetita será un imán artificial? ¿Verdadero o falso? A ver por el chat lo tengo Andy Valverde. Muy bien. Falso. Falso, ¿no? Es natural. En este caso, este compuesto es un mineral natural, ¿no? La magnetita, ¿no? Ah, Manuel Castro. Gracias, Manuel. Muy bien. Perfecto. En el caso de los polos magnéticos iguales... Profe. Falso. Sí, apellidos, por favor, me dicen. Chacón. ¿Quién participó? Chacón. Ah, ya, Gabriela. No, correcto. Muy bien. Perfecto. Ya, entonces tendríamos, los polos magnéticos de Inman no se pueden aislar. Eso sería verdadero, ¿no? Hemos dicho que si se dividen sigue siendo un norte y sur. Por más que dividas en la mitad, justo en la mitad, siempre va a haber un norte y un sur, ¿no? Entonces tendríamos falso, falso, verdadero, ¿no? Falso, falso, verdadero. Indique qué proporciones son correctas. El imán artificial es aquel que adquiere propiedad magnética de manera forzada, ¿sí? Verdadero.
La zona magnética es aquella región del imán donde se concentra. Sí, cuando vimos las limaduras de hierro sobre ese cartón, se concentraba más en los polos. Ojo, se concentraba más en los polos que en la periferia que teníamos, ¿no? Los polos magnéticos distintos se atraen, eso también es verdadero. Estas serían todas verdaderas. Muy bien, excelente. Mauricio, por acá, Mauricio Núñez. Mauricio Núñez. Ya, vamos a continuar. Este es para completar. Tenemos acá lo que es la corriente circula, ¿no? Todo conductor circula corriente, tiene asociado alrededor un campo magnético, la E. Nos dice el campo magnético asociado es más intenso cuando mayor, ¿no? Magnético, mayor. Asociado es más intenso cuando mayor sea la intensidad de corriente que circula, ¿no? Más corriente, mayor inducción magnética, ¿no? Proporcional. Bien, esto de los clavos sí es lo que hemos visto de inducción, esto también. Este de acá sí es importante. Miren, por acá usamos la regla mano derecha, por acá estarían entrando, ojo, por ahí estaría entrando la flechita, o sea, le ponemos X, la colita de la flecha, y por acá estaría saliendo. La única que se asemeja sería la B. ¿Ya? Y acá igual, ¿no? Si tenemos la forma de representarlo, dice visto desde la izquierda. Si lo vemos desde la izquierda, si lo vemos desde acá, pues estaríamos observando que acá está la colita de la corriente, así que va a haber una X, y como está yendo en sentido horario, ¿correcto? Está yendo en sentido horario, pues deberíamos tener nosotros, igual que este, pero cambiado, ¿no? Sentido horario las flechitas, sería todo. En este caso sería la D. Acá sería la D. Y si acá queremos la inducción magnética, fácil, ¿no? Mir mu 0i entre 2pi por d, eso no te olvides, es para conductores de gran tamaño, de longitud, rectos, ojo. Este es 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad de corriente, que en este caso vale 6, entre 2pi por la distancia que vale 2, perpendicular, ¿no? Entonces 4pi se cancela y la inducción magnética valdría 6, 6 por 10 a la menos 7. Pero hay dos opciones, esta de acá y esta de acá abajo. ¿Cuál uso? ¿La bolita o uso el X? ¿Cuál, profesor? A ver, si aplicamos El X. el X, seguro que es el X. A ver, mira, ve la mano derecha. No, la bolita. La bolita. La bolita, la Porque bolita. acá, si ponemos la circunferencia, estaría así. Pero el sentido que tiene, el sentido es sentido horario, ¿no? Si aplicamos la regla de mano derecha, el pulgar te indica la corriente, mano derecha sería así. Estaría saliendo de la diapositiva. Como sale de la diapositiva, tendríamos un puntito. Y acá al otro lado sí sería una X, ¿no? Porque estaría entrando la flechita. Ahí estaría entrando el vector y acá está saliendo el vector. Entonces, eso de ahí sí tenemos que tenerlo presente, ¿no? Sería entonces la B. Bien, chicos, nos quedamos ahí. Por favor, ingresen a Paideia y tenemos una práctica. ¿Ya? Tenemos una práctica. Sí, sí, ya te apunté, Mauricio, no te preocupes, ahí lo tengo apuntado, ahorita voy a pasar registro. ¿Ya? Para dar la práctica. Me dicen, por favor, si está habilitado. Compartir un momento. Muy bien, entonces tenemos que dar la práctica.